Sean todos bienvenidos. En esta ocasión a mi grupo y a mí nos ha correspondido el tema de respaldos con Oracle. Mi nombre es Wilber Armando Pérez Vázquez y les estaré dando una breve introducción acerca de este tema. Algunos temas a tratar son qué es un respaldo o backouts, propósitos del backout sigue recovery, cuándo recuperar la base de datos, entre otros temas. Empezaremos hablando que qué es Oracle. Oracle es una herramienta que nos sirve para la gestión de base de datos, principalmente para grandes empresas, ya que nos permite gestionar grandes volúmenes de información. Hablaremos sobre cómo funciona un backout en Oracle. Backout y recuperación. Un backup es la copia de seguridad que tenemos de algún archivo, ya sea físico o virtual, para posteriormente ser restaurado o ser accedido por alguna falla que presente, ya sea nuestra base de datos o algún sistema. ¿Cuál es el propósito del backup? Prácticamente el propósito de todo backup es recuperar la información que se ha perdido, pero en esta ocasión nos orientaremos a base de datos. El propósito sería tener siempre a la mano una copia de nuestra base de datos para poder acceder a ella ya cuando se presente algún fallo, ya sea de hardware, ya sea en la implementación de nuestra base de datos, en el diseño de nuestra base de datos, y siempre va a ser responsabilidad del administrador de base de datos que se encuentre un backup actualizado. Como hablamos, el administrador es el responsable de diseñar, implementar y administrar los backups para evitar la pérdida de datos en nuestra base de datos. Hay ciertas tareas que nos recomienda Oracle para un administrador de base de datos. Estas tareas nos permitirán realizar y gestionar de mejor manera nuestros backups. Número 1. Planificar y probar respuestas a diferentes tipos de falla. Tenemos que estar conscientes que hay diferentes tipos de falla para nuestra base de datos, ya sea causada por el usuario, por una mala implementación o por un mal diseño, o también pueden haber sido por algún problema, ya sea de hardware, que el servidor o donde estaba alojada nuestra base de datos falló. 2. Configurar el entorno de la base de datos para los backups y recoveries. Eso nos habla sobre que siempre tenemos que configurar un entorno. Generalmente tiene que ser un entorno aparte de nuestra base de datos para estar 100% que al fallar nuestra base de datos tendremos un backup. Configurar el programa de backups. Generalmente esto dependerá de para qué tipo de uso estemos utilizando nuestra base de datos y estará a disposición del administrador utilizar el programa para realizar nuestras copias de seguridad, el cual se adapte más a nuestras necesidades. 4. Monitoreo del entorno del backup. En todo momento el administrador tiene que estar monitoreando el backup, que esté actualizado, a qué hora se hará. Generalmente se hace cuando la producción o el uso de la base de datos sea mínimo. 5. Solución de los problemas que se puedan generar en las copias de seguridad. Como todo, las copias de seguridad no están exentas de presentar algún error, ya sea que no se haya copiado toda la información o se haya corrompido a la hora de hacer el backup. Y como número 6, la recuperación de la base de datos. Estará
a disposición del administrador de base de datos de qué manera se hará la recuperación. Muchas veces se puede hacer una recuperación parcial, ya sea de una tabla, o a veces se tendrá que hacer una recuperación total de la base de datos. El administrador de la base de datos debe cumplir con ciertas tareas adicionales con el fin de garantizar que las copias de seguridad y recuperación funcionen de una manera eficiente. Generalmente, Oracle nos recomienda las siguientes. 1. Preservación de los datos. Esto implica que el almacenamiento tiene que estar previsto por largos tiempos. Estas bases de datos, estas copias de la base de datos tienen que durar mucho tiempo. Entonces tienen que ser realizadas y administradas por mucho tiempo para que sean accesibles mediante el tiempo y no sean afectadas por cualquier problema. 2. Transferencia de datos. No solo el administrador será responsable de resguardar las copias de seguridad, sino también de garantizar el traslado de datos de una base de datos a otra, a un host a otro. Esto quiere decir que tenemos que tener completamente la certeza de que los datos no caerán en manos de terceros o que no se verán corrompidos a la hora de hacer el traspaso. Una copia de seguridad no solo sirve para recuperar una base de datos, también es bastante útil para resguardar información para consultas de auditoría. Eso quiere decir que no solo es para recuperar los datos, sino que muchas veces nuestra base de datos vamos a ir borrando información y un backup va a ser necesario cuando se nos presente una auditoría, porque vamos a poder regresar y obtener los datos que fueron eliminados previamente en nuestra base de datos principal. Una copia de seguridad, de igual forma, no solamente sirve para recuperar una base de datos, también es bastante útil para resguardar información, para consultas de auditoría y demás. Es importante aclarar que estas copias pueden ser tanto físicas como lógicas. Los backups físicos son aquellos que copian físicamente los ficheros de la base de datos. Existen dos opciones para hacerlo: en frío y en caliente. Se dice que el backup es en frío cuando los ficheros se copian con la base de datos está detenida. En caliente es cuando se copian los ficheros con la base de datos abierta y funcionando, los backups lógicos. En este tipo de backups copian el contenido de la base de datos, pero sin almacenar la posición física de los datos. Se realizan con la herramienta Export. Una de las ventajas de utilizar esta herramienta es que protege a los usuarios de los fallos. Por ejemplo, si se borra una fila o toda una tabla por error, es fácil recuperarla por medio de un import. También se puede determinar los datos a exportar con gran flexibilidad y se pueden realizar export completos, incrementales y acumulativos. Las herramientas de recuperación de bases de datos. Oracle brinda múltiples opciones de recuperación de bases de datos dependiendo de las necesidades de cada organización. Recovery Manager RMAN. Esta herramienta está totalmente integrada al motor de bases de datos de Oracle. Es posible acceder a RMAN desde la línea de comandos o a través del Oracle Enterprise Manager. Esta solución realiza un backup y una recuperación de bases de datos. Se ejecuta mediante una combinación de comandos del sistema operativo y comandos de recuperación SQL Plus. RMAN es la solución preferida para la recuperación de bases de datos, ya que proporciona una interfaz común para tareas de copias de seguridad en diferentes sistemas operativos. Asimismo, las técnicas de recuperación
de bases de datos son múltiples y Oracle brinda diversas soluciones como lo son Incremental Backups, en la cual ofrece copias más compactas y una recuperación más rápida, ya que solo almacenan bloques modificados de una copia anterior, el Block Media Recovery, los cuales pueden reparar archivos de datos con pocos bloques de datos dañados sin tener que desconectarlo o restaurarlo desde la copia de seguridad. Binary Compression es un mecanismo de compresión que permite reducir el tamaño de las copias de seguridad. Encrypted Backups. Los backups en formato cifrados en el disco son una opción avanzada de seguridad para estas copias en cinta. RMAN debe utilizar la interfaz de Oracle Secure Backup. Automated Database Duplication. La duplicación directa entre bases de datos brinda la posibilidad de generar de manera fácil copias de seguridad de bases de datos soportando varias configuraciones de almacenamiento. Cross-Platform Data Conversion. Es posible complementar las copias físicas con las copias lógicas de los objetos de esquema realizados con la utilidad Data Pump Spark. El respaldo de una base de datos es vital en su administración. Todas las herramientas que estén a disposición de cualquier administrador de una base de datos hará que el trabajo sea más confiable y que la compañía tenga la tranquilidad de respaldar sus datos. En cuanto las políticas de recuperación estén bien definidas, se podrá garantizar que la restauración de cualquier bloque de información se podrá ejecutar generando el menor impacto a los servicios de la organización. Inicio y conexión a la base de datos. Para iniciar RMAN y realizar la conexión a la base de datos, se debe ejecutar el comando RMAN desde el símbolo del sistema como se muestra en la imagen. Las conexiones RMAN a una base de datos se especifican y autentican con la misma forma que se hace con las conexiones SQL Plus a una base de datos. La única diferencia es que las conexiones RMAN requieren el privilegio sysdba. Esto brinda la seguridad de otorgar el acceso a esta clase de comandos solo a los administradores de la base de datos y al personal idóneo para realizar esta clase de tareas, con el fin de garantizar que al ejecutarlos se tenga pleno conocimiento de la herramienta, teniendo en cuenta que las sesiones de administración se deben otorgar con total responsabilidad. La configuración predeterminada de RMAN en una base de datos se debe ejecutar conectándose a una base de datos de destino e iniciando RMAN posteriormente ejecutando el comando show up. Mantenimiento de las copias de seguridad. Si bien es cierto que Oracle facilita la tarea de realizar backup de forma óptima, también se debe recalcar la importancia de realizar mantenimiento a los mismos, garantizando que en el momento de requerir subir una copia de seguridad para restaurar la base de datos se realice de manera efectiva, sin que esto conlleve a perder tiempo y datos al recuperar la misma. Oracle, con su comando crosscheck, sincroniza los registros lógicos de copias de seguridad y copias de RMAN con los archivos de los medios de almacenamiento. Es importante cruzar las copias de seguridad y las copias antes de eliminarlas. Al tener políticas de backup bien definidas, algunas de las copias de seguridad se volverán obsoletas y por esta razón con el comando delete se eliminan backups y copias de RMAN del disco y la cinta. Si se manejan catálogos, este elimina los registros del catálogo de recuperación. Si se ejecuta RMAN de manera interactiva y no se especifica la opción no prompt pt, delete demostrará una lista de archivos y solicitará confirmación antes de eliminar cualquier archivo de la lista. Oracle brinda múltiples funcionalidades con el fin de darle al DBA
todas las herramientas para administrar la base de datos de una forma óptima. Oracle coloca a disposición del DBA la función delete obsolete. RMAN elimina las copias de seguridad y copias de archivos de datos grabados en el repositorio de RMAN que son obsoletas. De igual forma y con el fin de cumplir con el resguardo de la información que solicita cualquier ente, Oracle brinda la oportunidad de utilizar la directiva de retención de copias de seguridad configurada con el fin de no eliminar aquellos backups que en cualquier momento puedan ser requeridos. Realizaremos un backup de una base de datos en Oracle utilizando RMAN. Para eso, lo primero que debemos hacer es entrar al símbolo del sistema. Luego ingresamos al SQL Plus mediante la sentencia SQL Plus sys_dba. Luego bajamos nuestra base de datos con la sentencia shutdown immediate. Es importante tener en cuenta que para poder hacer backup de nuestra base de datos, cuando nuestra base de datos aún está en funcionamiento, la base de datos debe estar en modo archive-log. Y para esto necesitamos subirla con la sentencia startup mount. Luego digitamos la sentencia archive-log start. Con esta sentencia le decimos a nuestra base de datos que inicie el modo archive-log. Posteriormente, alteramos nuestra base de datos con la sentencia alter database archive-log. Es importante tener en cuenta de que además de colocar nuestra base de datos en modo archive-log, debemos definir un espacio de almacenamiento en donde se crearán los backups. Para esto, debemos utilizar la sentencia db-recovery file_size. Con esta sentencia, le asignamos un tamaño a nuestra carpeta, donde se almacenarán los backups. Y adicionalmente le decimos la instancia de la cual vamos a realizar los backups. Luego debemos usar la sentencia db-recovery file_des. Esta sentencia lo que hace es definir la ubicación donde se encontrará la carpeta donde vamos a realizar los backups. Es necesario volver a bajar la base de datos con la sentencia shutdown immediate. Esperemos a que este proceso se realice ya que es un poco lento. Posteriormente volvemos a subir nuestra base de datos con la sentencia startup. Con esto nos aseguramos de que realmente nuestra base de datos queda en modo archive-log. Validamos que nuestra base de datos esté abierta. Para esto realizamos una consulta en la vista Select Status from B $instance. Evidenciamos que nuestra base de datos esté en estado Open. Para realizar el backup de nuestra base de datos necesitamos la ayuda de un componente de Oracle que se llama RMAN, que es el que mencionábamos al inicio. Cerramos y entramos nuevamente al símbolo del sistema. Ahora con la sentencia rman target / entramos a este componente de Oracle. Y finalmente para realizar el backup estando dentro de RMAN, digitamos la sentencia backup database plus archive-log, que quiere decir que realice un backup de nuestra base de datos y de nuestros archive-log. Bien, ahora podemos ir a evidenciar que se ha creado el backup si vamos a la carpeta que hemos puesto. Bien, y como podemos ver aquí se han puesto todos los archivos o el backup de nuestra base de datos. Bueno, continuando con el tema de respaldos en Oracle, a continuación haremos un backup del usuario, su data file y todo lo que contiene, que son estas tablas, sus procedimientos, sus funciones, etcétera. Todo esto lo vamos a respaldar a través de un backup.
Para comprender un poquito mejor, vamos a mostrar qué usuario hace esta conexión. Este usuario precisamente, vamos a respaldarlo y su data file de la siguiente manera. Primero nos iríamos a la ubicación de SQL Developer, donde está esta carpeta. Esta ubicación nos la llevamos para el CMD, desde el cual comenzaremos la exportación del backup. Y primero necesitamos acceder a la ubicación antes mencionada y en esta generamos una exportación. Y vamos a tener que iniciar sesión con el administrador de la base de datos, el cual sería en mi caso este. Así. Y su contraseña. Una vez iniciada, vamos a aceptar y nos pregunta el nombre que tendría el backup. En mi caso solo le pondré backup. Y nos pregunta desde qué. En este caso yo solo le daré el usuario. Y exportar permisos, le vamos a dar que sí. Exportar datos, sí. Y extensión, sí. Ok, aquí nos está pidiendo el usuario a exportar. En este caso sería este usuario. Así se llama. Para verlo mejor, nos variaríamos a la conexión del sistema y en otros usuarios, este usuario vamos a respaldar a través de un backup y le damos enter, le damos aceptar y comienza la exportación. Esto genera el backup, lo va a generar en el directorio que nos trajimos, este directorio. Así que cuando esto finalice, vamos a checar si en esta dirección se creó dicho backup. Continuando con la exportación, vemos que se ha finalizado con advertencias. Estas advertencias son por un disparador defectuoso que tengo ahí, entonces no es de qué preocuparse. Y para confirmar vamos a salir primero de aquí y vamos a ver que la carpeta correctamente, aquí ya se hizo el backup. Podemos ver que está hecho el archivo. Para corroborarlo de manera más certera, vamos aquí y lo que viene siendo la conexión con ese usuario, bueno, vamos a cerrarla primero y vamos a cerrar cualquier cosa de él. Sí. Y aquí también, correcto. Nos quedamos con la conexión del sistema. Aquí nos vamos a otros usuarios. Para hacerlo todo, nos vamos a borrar al usuario en cascada. Vamos a eliminar todo lo que tiene el usuario. Esto evidentemente elimina todo lo que también tenía el usuario en su table space. Si nos vamos aquí a entablar conexión, vemos que el usuario no existe, por lo que va a generarnos un error. Aquí está. Entonces, ya no existe el usuario en la conexión prueba. Lo siguiente sería checar y evidentemente crear un nuevo usuario. Vamos a crear el mismo usuario. Lo más recomendable es siempre que nos quedemos con el usuario que hemos respaldado. En este caso, siempre prueba. Y vamos a otorgar todos los roles, administrador, por defecto, y aquí está. Y también vamos a revocar todos los privilegios del administrador.
Evidentemente esto nos va a generar un error, porque no podemos poner ciertos privilegios 2 veces, pero el sistema puede tenerlos. Aquí está, este es sysrack, pero vamos a obviarlo porque de igual manera nos va a crear el usuario. Nosotros nos vamos a refrescar el usuario, aquí está, solo que evidentemente no se le pusieron los roles de administrador y otras cosas, no hemos dicho los privilegios, y ya podemos entablar conexión. Correcto, aquí está, con el único detalle de que este usuario no tiene nada, ni los procedimientos, ni las funciones, ni nada. Entonces, cabe recalcar que obviamente vamos a importar el backup que ya habíamos hecho anteriormente. Para eso volvemos a donde tenemos el backup y siempre nos llevamos la dirección y nos vamos para el CMD. Aquí abrimos la carpeta y aquí le damos a exportar. Perdón, me equivoqué. Vamos a salir de esto. Vamos a volverla. Vamos a importar esta vez, ya no exportar, por lo que vamos a darle importar y nos vamos a conectar con el administrador. Listo, contraseña. Ok, importar solo los datos. Este es en dado caso que el backup lo hayamos creado solo con los datos, que podemos hacerlo. Ahí aparece que lo primero que me preguntó cuando hice el backup, cuando exporté lo que tenía, era solo los datos, y yo le dije que no, que fuera todo. En este caso yo le voy a dar que no, porque no va a exportar solo los datos. Y ahora nos dice qué archivo va a importar y seleccionamos el backup. Ahora esto podemos obviarlo, y ahora dice mostrar solo el contenido de importación. A este le doy que no, y a este le doy que sí, y importar permisos obviamente, y importar los datos de la tabla obviamente, y importar todo, sí, correcto. Y aquí vemos que comienza la importación de todos los datos de todos los archivos. Esperemos que termine. Aquí está lo mismo. La importación ha sido finalizada, pero con advertencia. Lo mismo que ya les había dicho con respecto al trigger defectuoso que tenía yo, que no funciona. Entonces eso genera advertencias, pero no es tanto como para detener el proceso. Así que vamos a continuar y vamos a checar si funcionó. Para esto simplemente hay que refrescar y vemos si ya tenemos las tablas de vuelta. Y ya está. Y veamos si tenemos los datos en las tablas. Categorías, creo que no había muchas, pero había. Ahí está. Vamos a ver. Pero hay que ver los datos. Veamos los datos. Esto tarda un rato, pero ahí está. Ahí están las categorías. ¿Ve? Nos vamos a clientes. Vamos a tardar un rato. No responde. Es natural. Aquí está. Tardó ese ratito porque eran bastantes. Son muchos clientes, entonces aquí están. Pero se lograron salvar todos. Entonces, de esta manera nosotros podemos respaldar todos los datos que tenga un usuario, o podemos
todo el usuario podemos respaldarlo junto con todo lo que ha hecho, o simplemente los datos. Si ya cuando importé le hubiera dado solo los datos, solo hubiera guardado los datos y ahí solo le hubiera dado que sí. Cuando me preguntó si solo los datos, entonces solo se le hubieran guardado los datos. Eso también nos sirve para poder guardar estados del data file. Si nosotros queremos guardar de manera determinada cada cierto tiempo el estado del data file, podemos crear un backup para ese estado en esa fecha, en ese momento en específico, y poder respaldar los datos otra vez. Esa sería una de las maneras en las que podemos respaldar los datos. Bueno, continuando con el tema de respaldo de Oracle, esta vez veremos otra forma de respaldar una base de datos a través de un script SQL utilizando la herramienta de SQL Developer. Primer paso, nos vamos a sacar la herramienta de explotación de base de datos. Seleccionamos la conexión, en este caso yo creo que sea de prueba y de todas sus tablas. Entonces nos vamos a examinar a dónde queremos que sea el archivo, y en este caso yo le voy a poner que sea uno que esté en el escritorio y que sea en este archivo voy a guardar, luego lo puedo convertir en SQL. Y nos vamos al siguiente. Nos dice si queremos sobreescribir porque ya tiene, digamos que sí, y que se vaya todo. No tenemos objetos, así que siguiente. Aquí efectuamos, corroboramos que sean todas las tablas, todas las pistas. Bueno, las pistas no es mucho importa las tablas. Le damos terminar y comienza la compilación. Vamos a saltarnos este paso y pausaremos el video. Continuando, veremos si se creó correctamente. Es este. Sí, aquí está. Entonces, este es el script para la creación de las tablas y la inserción de todos los datos, similar a lo que vimos en la clase. Y simplemente cambiaríamos el formato a un SQL y cambiar nombre. Si puedo desde aquí, evidentemente no. Edades. Bueno, en todo caso da igual. Voy a dar a abrir con otra aplicación y lo vamos a abrir con SQL Developer. Vamos a usar la aplicación del archivo. En mi caso, por problemas de instalación de Oracle, lo tengo disperso y por eso lo tengo en mis documentos. Y este. Entonces lo abriría aquí, y para demostrar primero veamos lo que hemos respaldado, que son todas las tablas. Esto va a tardar. Aquí está. Este es el SQL de la creación de la base de datos. Entonces mantengámoslo en segundo plano y veamos todo lo que tiene prueba. Todo esto es lo que vamos a volver a cargar. Entonces vamos a desconectar, y como en la vez anterior vamos a eliminar el usuario en cascada para eliminar todo lo que tiene, y lo vamos a volver a crear. Todo esto para eliminar básicamente todo lo que está en su table space. Bueno, ya había tenido un problema al crear el usuario, que puse mal la contraseña, pero ya está. Ya lo podemos ver y ya podemos iniciar sesión. Entonces, lo que les decía, ya no tenemos tablas, ya no tenemos procedimientos, ya no tenemos nada. Se ha eliminado todo al eliminar en cascada el usuario la última vez. Entonces, esta manera es la más arcaica de todas y consiste en llevarte todo
todo el script. Esto, sí. Vamos a esperar a que responda. Estamos y lo llevamos aquí. Ok, ya tenemos todo. Un dato interesante es que si vosotros queréis cambiar por ejemplo el nombre de la base de datos, podemos darle control R y podemos reemplazar. Por ejemplo, si ya no queremos que la tabla se llame de alguna manera, no sé, una tabla por ejemplo, cambiamos el nombre de usuario, le damos reemplazar si estuviera aquí, pero esto no lo voy a hacer yo, así que por ejemplo, ahorita vamos a ejecutar todo esto. Vamos aquí y aquí seleccionamos todo y le damos en ejecutar. Este proceso va a tardar bastante, así que vamos a pausar de nuevo el video. Bueno, hemos terminado aquí la ejecución de todo el script SQL y vamos a actualizar para ver si efectivamente si han devuelto las tablas. Esperamos y ahí está, efectivamente hemos recuperado. Vamos a cerrar esto que nos está comiendo y esto también. Hemos recuperado exitosamente las tablas, los procedimientos, las funciones, incluso el disparador defectuoso. Todo está aquí. Ahora es de ver si están todavía los datos. Vamos a checar. Vamos a ver los datos y efectivamente sí, hemos devuelto los datos. Entonces hemos visto que esta es otra manera de compartir la base de datos, crear un respaldo de ella, o mejor dicho, importarla y exportarla. Este sería otro.